Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al Pleno con el siguiente orden del día. Primer punto, dación de cuenta del acta de comprobación de inventario ya formado tras renovación de la corporación del mandato 2019-2023. Y el arqueo, que no lo habíamos puesto en el título, pero va también el arqueo. Vale, en el expediente está el acta y arqueo, ¿no? Sí. Vale. Segundo punto, dación de cuenta de constitución de los grupos políticos municipales. Tercer punto, dación de cuenta resolución de la alcaldía sobre nombramiento de tenientes de alcalde. Cuarto punto, dación de cuenta resolución de la alcaldía sobre constitución de la Junta de Gobierno y nombramiento de miembros. Quinto punto, dación de cuenta resolución de alcaldía confiriendo delegaciones en materia de su competencia. Sexto punto, dación de cuenta resoluciones de la alcaldía sobre delegación de presidencia de las comisiones informativas y comisión especial de cuentas. Séptimo punto, dación de cuenta resoluciones de la alcaldía sobre delegación de atribuciones, competencia de la alcaldía en la Junta de Gobierno local. Octavo punto, dación de cuenta resoluciones sobre nombramiento de representantes en órganos colegiales que son competencia de Pleno. Noveno punto, propuesta de alcaldía sobre periodicidad de sesiones del Pleno, Junta de Gobierno local y comisiones informativas. Le doy la palabra al portavoz del Grupo Socialista. Buenos días. Bueno, como ya se trató en una reunión previa con el resto de portavoces, la propuesta que hacemos, y como podéis apreciar en el expediente, es el Pleno Municipal se reunirá el último martes de cada mes a las 5:30. La Junta de Gobierno se reunirá los jueves una vez a la semana a las 8:15. Y las comisiones informativas, la primera se desarrollaría a las 6:15, la segunda a las 7 menos cuarto y la tercera a las 7:15. Esta es la propuesta. Se abre un turno de intervenciones. Somos. Buenos días. Bueno, lo primero, antes de nada, desear una pronta recuperación a las niñas que ayer cayeron al pantano, que supongo que será deseo de conjunto de la corporación. Dicho esto, nosotros ya en la Junta de Portavoces expresamos nuestra posición al respecto de este punto, en el cual trasladamos al portavoz del Partido Socialista que considerábamos que la representación del PSOE era, a nuestro punto de vista, a nuestro juicio. A mí no me importa debatirlo, pero estamos hablando de la periodicidad. Bien, sí, perdón. Me ciño entonces al punto. Nada, sobre esto no tenemos absolutamente ningún problema. Sí. Buenos días. En primer lugar, como no pudimos tomar la palabra en el Pleno de Constitución, desearles a todos unos buenos 4 años de trabajo, agradecer que se nos informara por parte del portavoz del Partido Socialista de lo que hoy estamos debatiendo, de algunos de los puntos que hoy estamos debatiendo en el Pleno, y anunciar que nosotros con la periodicidad de las comisiones y de los plenos estamos de acuerdo y vamos a votar a favor. Partido Popular. Estamos de acuerdo también. Bien, entiendo que no hace falta un segundo turno de intervenciones. ¿Alguien quiere hacer uso del mismo, no obstante? ¿No? ¿Votos a favor de esta propuesta de alcaldía? Unanimidad. Bien. Punto número 10. Propuesta de alcaldía sobre creación y composición de las comisiones informativas. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Al igual que el otro punto que también se trató en la reunión, la propuesta es la siguiente. La primera comisión sería de Urbanismo, Obras y Servicios, la segunda, Economía, Desarrollo Local y Régimen Interior, la tercera, Cultura, Deporte, Acción Social y Participación Ciudadana, y luego habría otra, una comisión informativa especial de cuentas, como ya hubo en la anterior legislatura. Por otro lado, también se propone la creación de las siguientes comisiones especiales, una comisión de accesibilidad como en el mandato anterior, y la Junta Local de Seguridad, como también aparecía. Respecto a la composición de los grupos, como bien saben, tiene que ser proporcional a la representación del Pleno, y nosotros proponemos que esté compuesto por 11 concejales cada una de las comisiones. 8 concejales del Partido Socialista, un concejal de Izquierda Unida, un concejal del PP y un concejal de Somos Corbera en cada una de ellas. Esta es la propuesta que nosotros planteamos, y, por ejemplo, en las juntas local de seguridad estaría compuesta por el presidente, que sería del Partido Socialista, por un concejal del Partido Socialista, por uno de Izquierda Unida, otro del PP y otro de Somos, al igual que la comisión de accesibilidad. Esta es la propuesta y pedimos el voto a favor. Se abre un turno de intervención. Está la palabra Somos. Bien, como me lancé antes y ya estaba argumentando este punto, pues continúo con la argumentación frustrada. Bien.
Decía que ya trasladamos en la Junta de Portavoces que desde nuestro punto de vista nos parecía que la representación del PSOE era un tanto desproporcionada. Entendemos que existe una mayoría absoluta, entendemos además que lo que dice la ley es que las comisiones tienen que intentar representar lo que existe en los plenos, pero si nos ceñimos y si miramos el anterior mandato que acaba de finalizar, en el anterior mandato había dos grupos políticos, Izquierda Unida y Somos Corbera, que teníamos el doble de representación que partidos como Foro, USPC o Partido Popular. Si nos hubiésemos ceñido una representación literal de lo que debería ser, al final lo que estábamos haciendo era una representación del propio Pleno, porque esa es la única forma de garantizar que realmente sea una representación justa a lo que sale en las urnas. En ese caso, en esta legislatura, tanto Izquierda Unida como Somos Corbera renunciamos a tener esa representación y redujimos nuestra parte de representación en las comisiones informativas, mientras que el PSOE tenía 6 concejales en las comisiones. Es decir, las comisiones anteriores están compuestas por un representante de Foro, uno de USPC, uno del Partido Popular, uno de Izquierda Unida y uno de Somos. 5 y 6 del Partido Socialista, que también tenía, en el anterior mandato, tenía mayoría absoluta. Y entendíamos que eso, pues bueno, era representativo y era además, en parte, cesión del Partido Socialista, que también había decidido no tener todos sus representantes, a cesión de Izquierda Unida y a cesión de Somos Corbera. Bien, entendemos por lo tanto que no es necesario una representación tan amplia del Partido Socialista para lo que es el día a día, y entendemos que una representación, y es la propuesta que traemos, en la cual hubiese un representante de cada uno de los partidos de la oposición, es decir, un representante de Somos, uno de Izquierda Unida y uno del Partido Popular, y 5 representantes del PSOE, sería una representación justa, equilibrada y que redundaría también, daría respuesta a lo que existe en el Pleno. Esa es la propuesta que traemos y que le trasladamos, en este caso, al equipo de gobierno. ¿En qué redundaría esta propuesta? Si al final se aprueba, como parece ser, porque bueno, para eso tienen ustedes mayoría absoluta, si se aprueba la propuesta que traen de remuneraciones de las comisiones, esto supondría un ahorro de 171 euros en cada comisión, de 1.026 euros al mes y de 11.286 euros al año. Por lo tanto, entendemos que ese dinero podría emplearse en mejoras para el municipio. Por eso traemos la propuesta, creemos que está representado políticamente y creemos que redundaría en beneficio de los corberanos y las corberanas. Por cierto, sí quería añadir en este tema de las comisiones, salió en prensa que desde el equipo de gobierno, en este caso se ponía en boca del señor alcalde, que el señor alcalde nos concedía espacio para poder tener grupos políticos en vez de estar en un grupo mixto. Bien, yo creo que es conocedor, además así también lo mantuvimos en una conversación que tuve personalmente con él, que entendemos primero que no nos concede absolutamente nada, porque la ley, tanto de bases como el ROF, que es a lo que nos tenemos que ceñir en este ayuntamiento, al no existir un ROM, en ningún momento habla de los grupos mixtos, con lo cual no tiene cabida el crear grupos mixtos. Por lo tanto, no nos concede nada, sino que es algo a lo que tenemos derecho. Y de no hacerlo, además, se estaría saltando, en todo caso, un principio fundamental, que es el de la representación política. Me gustaría decir esto y dejarlo claro para que no haya luego malos entendidos, y porque es una noticia que salió en prensa y que nos gustaría aclarar. Una cuestión, por un matiz que ya lo hablamos, el titular no lo hace este gobierno ni este alcalde, y los titulares, los que lo escriben los periódicos, los respetamos, y es una realidad y un hecho que teniendo un grupo de una sola persona que podríamos entrar a debatir, porque usted sabe que hay diferentes interpretaciones. Yo lo que dije que no íbamos a entrar a debatir si con un solo concejal se es grupo o no, que para este gobierno con un concejal la legislatura pasada se había sido grupo y esta legislatura se seguiría siendo grupo, y que podríamos debatir y discutir sobre otras cuestiones, pero que ese no iba a ser el debate, ni el cambiar los despachos por unos más grandes o más pequeños, que sabe usted que en el pasado los hubo, y que por nuestra parte en esta legislatura iba a seguir igual que la legislatura pasada, independientemente de que los partidos políticos tuvieran un solo concejal, porque la definición de grupo, pues es que lo dice la Academia de la Lengua también, 2 o más, pero eso ya no es culpa mía, ¿eh? Tiene la palabra Izquierda Unida. Sí, bien. Centrándonos en el punto que nos corresponde,
Nosotros sí que entendemos que la composición de las comisiones respecto al Pleno, ustedes en el Pleno tienen alrededor del 80% de la composición del Pleno, no del voto político, pero sí de los miembros, de los concejales, 14 y 17 concejales, y sí que las comisiones informativas tienen en torno a un 70% de la composición. Pero sí que es verdad que entendemos que salvaguardando la mayoría absoluta que tienen y que tiene que ser representada también en las comisiones informativas, el número de 8 es desproporcionado. Y al final, una cuestión que también se trata aquí, o que no se ha tratado aquí, perdón, es la cuestión de la eficiencia y de la sostenibilidad económica del ayuntamiento. La participación de 8 o 6 o 5 concejales del Partido Socialista en las comisiones seguiría dotando de una mayoría absoluta en las mismas, lo que haría imposible que la oposición, aunque nos pusiéramos todos de acuerdo, pudiésemos confrontar en número de votos respecto a su posición, y sí que supondría un ahorro para las cuentas de esta corporación. Entonces nosotras sí que, en este punto nos vamos a abstener precisamente por eso, porque aun entendiendo que la representatividad política digamos, es ajustada a la que ustedes tienen en el Pleno y que puede ser uno de los criterios, para nosotros habría otro criterio a añadir, que es también el del ahorro económico. Y salvaguardando esa posición de mayoría absoluta que ustedes tienen, no entendemos la necesidad de que haya 8 concejales frente a 3, pudiendo haber muchos menos, lo que supone también un desahogo económico para esta corporación. Tiene la palabra el Partido Popular. Nosotros ya lo dijimos en la reunión, que nos abstenemos, para no somos nuevos, entonces, Muy bien. por lo menos, entonces no abstenemos. Tiene la palabra el portavoz. Bueno, yo creo que, yo creo que me entendieron bien cuando expliqué que este ratio va en base a la proporción, e incluso la portavoz de Izquierda Unida sabe perfectamente que incluso con este ratio que aquí presentamos no estamos siendo representativos, es decir, nosotros tenemos el 82% del Pleno y en estas comisiones tenemos el 72%, y con lo que presenta Somos estaríamos llegando al 62%. Entonces lo que estamos haciendo, y muchas veces aquí se ha hablado de representación en base a lo que dice el pueblo, es hacer caso omiso a lo que han dicho las urnas. Las urnas nos han otorgado 14 y 17 y en base a eso pues vamos a actuar, ¿no? Ustedes tienen en el Pleno un 5,8% de representación. En estas comisiones ustedes tendrán el 7 y pico. Creemos que es lo más correcto y que están teniendo voz todos los portavoces. Y si hablamos de ahorro, es curioso, es que el portavoz de Somos está pidiendo que tengamos menos representación que la legislatura pasada, cuando hemos tenido muchos más apoyos que antes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se pretende aquí quizás? ¿Que tapemos nosotros los resultados electorales? Aquí han habido fuerzas que han perdido y otros que han aumentado esfuerzos, y con esto lo que estamos haciendo es castigar el voto ciudadano. Por tanto, nosotros nos mantenemos en la misma posición y esta es nuestra propuesta. 11 concejales, 8, 1, 1 y 1. Bien, sale un segundo turno de intervenciones. Si alguien quiere hacer uso de él, Somos. Bien. Ciertamente esperaba argumentaciones un poco más contundentes que la del portavoz del Partido Socialista. Es decir, aquí nadie trata de tapar resultados electorales. Sé que lo va a volver a repetir, no se preocupe, cuento con ello. Lo que se trata es de racionalizar el ayuntamiento. Eso se hizo en la legislatura pasada y no había esa representación proporcional que usted reclama ahora. ¿Podía haberlo hecho hace 4 años? No lo hizo. Ahora lo hace. Bien, está en su legítimo derecho, es lícito, pero permítame no compartirlo. No puede ser, o no es, al menos desde nuestro punto de vista, creíble que usted defienda una cosa ahora cuando no lo hizo cuando tenía la oportunidad con anterioridad. Y sobre la definición de grupo que dice el señor alcalde de la Real Academia de la Lengua, hombre, ese es un tema que me apasiona y usted lo sabe, podemos hablar del lenguaje, podemos hablar de todas estas cosas, pero yo entendía que usted no se presentaba aquí personalmente como Iván Fernández, usted se presenta en representación de un partido. Ese partido entiendo por lo tanto que es un colectivo y es un grupo, y ya que su portavoz está hablando de representación en las urnas, de que representa a ciertos ciudadanos, evidentemente el resto de personas que estamos aquí sentadas en este pleno también representamos a personas, representamos a una colectividad, representamos a un grupo. Podemos entrar en cuestiones semánticas si usted lo considera, pero de todas formas, independientemente de las cuestiones semánticas, está lo que dice la ley, y la ley en ningún caso le ampara en este caso.
Para la Izquierda Unida. Gracias. Bien, un poco en respuesta al portavoz del Partido Socialista, creo que los tiros no van por ahí. Como bien argumentamos en la exposición, ustedes es verdad que pierden representatividad respecto al Pleno en las comisiones, pero es que hay que ver que la comisión no es un órgano de, como puede ser el Pleno de decisión última. Por ahí lo único que pasan son informes y son, al final, dictámenes de la comisión que van a Pleno. Entonces, por lo tanto, ustedes la representatividad la tienen en el Pleno, no en las comisiones. Nosotros lo único que decimos es que, aun entendiendo la pérdida de representatividad para nosotros en base a un criterio de eficiencia y de mejor gestión de los recursos, creemos que se puede salvaguardar su mayoría absoluta, que la tienen, hay que reconocerla y garantizarla, como no puede ser de otra forma, pero suponiendo no un gasto tan, al final, absurdo, porque no les va a beneficiar en nada la diferencia entre tener 8 o 5 o 6 concejales. La argumentación que usted nos daba en la reunión es que el mandato anterior éramos también 11 concejales. Claro, la cuestión es que había 2 grupos más, había 5 grupos en la oposición, cada uno con un grupo. Al haber desaparecido esos 2 grupos, nosotros entendemos que el ratio o la composición de las comisiones informativas debe bajar, pero en base a un único criterio de eficiencia y de ahorro. Lo dicho, puede ser compartido o no, pero por ese motivo nos vamos a abstener. Partido Popular. Lo mismo que antes. Tiene palabra el Grupo Socialista. Gobierno. Sí, yo creo que me expresé mal, quizás, o me entendieron mal. Lo que se está tratando aquí no es preservar la mayoría, que es evidente y está clara, es preservar la proporcionalidad. Y aun pretendiendo eso, seguimos perdiendo el 10%. Y pretenden que perdamos el 20%. Y lo que han dicho las urnas, y lo reitero, y la representación que nos ha dado, no es de 10 concejales que teníamos antes, es de 14. Y por tanto, con 14 estamos aumentando la representación y tiene que estar dentro de las comisiones. Como decía Sara, sí, las comisiones es un órgano técnico en el que se tratan temas y creemos que tiene que estar el Partido Socialista representado en la medida en que han decidido las urnas. Por tanto, los órganos tienen que estar representados como lo ha dicho el pueblo y el pueblo ha determinado esto, por lo tanto, esta es nuestra propuesta. Vamos a votos a favor de esta propuesta. 14. Votos en contra. 1. Abstenciones. Punto número 11. Propuesta de alcaldía sobre el régimen de retribución e indemnizaciones de los miembros de la corporación. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Buenos días. Proponemos, como podéis ver en el expediente, para el cargo de alcalde-presidente, que desempeñará un régimen de dedicación exclusiva, percibiendo el titular una retribución de 39.750 euros. Por otro lado, entendemos que también debe tener una dedicación la concejala del responsable del área económica, desarrollo local y régimen interior, con un sueldo de 36.500 brutos. Por otro lado, determinamos que las dietas que no cobrarán ninguno de las 2 personas liberadas serán por asistencia a pleno de 75 euros brutos. Por otro lado, también las sesiones de juntas de gobierno de 57 euros, las sesiones de comisiones informativas de 57 euros y las sesiones de juntas de portavoces de 57 euros también brutos. Se mantendrán congeladas las subvenciones a los grupos, que son de 90 euros. Esta es la propuesta que traemos a pleno. La intervención está la palabra Somos. Bien. Nos traen ustedes una propuesta de subida salarial y de incremento en las liberaciones. Decirles que no tenemos problema en la subida salarial ni en el incremento de las liberaciones. Lo que sí tenemos problema es en el tanto por ciento de la misma. Y me explico. Para empezar, también diré, para que luego no me acusen de ello, que no solamente estoy hablando del sueldo, en este caso, que va a ser del señor alcalde, ni de la compañera de gobierno, en este caso de Rocío, sino que estoy hablando del conjunto. Es decir, también estamos en contra de esa subida, que desde nuestro juicio es desmesurada, en el aumento de las comisiones de asistencia a plenos en este ayuntamiento.
Sin embargo, hay algo que queda congelado, que es el tema de la asignación a los grupos municipales. Algo que sí entendíamos que eso precisamente es lo que, desde nuestro punto de vista, no debería quedar congelado. ¿Por qué? Porque eso es lo que garantiza la viabilidad de poder hacer acción política. Que los grupos municipales puedan, es decir, en esta legislatura nos va a dar, seguramente va a ocurrir que desde los grupos de la oposición, en nuestra labor de fiscalización del trabajo del equipo de gobierno, tengamos que acudir pues, a expertos, tengamos que acudir a consultar a algún abogado, tendremos que acudir a personas ajenas a la institución. Evidentemente esas personas realizan su trabajo y cobran. Bien, con 90 euros al año por concejal, esta capacidad política queda evidentemente mermada. Por eso entendemos que esta es la cuestión que no debería quedar congelada y, sin embargo, lo otro entendemos que es una subida desmesurada. No estamos en contra de la subida, pero sí entendemos que podría hacerse una subida, pues como se hace en los convenios colectivos en este país, en la mayoría de ellos, por no decir en todos. Las subidas salariales se vinculan directamente al IPC. Y se habla en aquellos casos donde si se entiende que los salarios son bajos, de una subida del IPC más un tanto por ciento, que puede oscilar. Hay diferentes convenios colectivos, por ejemplo, la subida media de los convenios este año en España estaba estipulada en el 2,16%. Aunque la subida real de los convenios, al menos hasta el día de hoy, está fijada en el 1,8%. La subida que se está planteando para el sueldo del señor alcalde, y no discutimos porque sea el señor alcalde, sino porque entendemos que es la subida, está en torno al 18%. Creo que, comparándolo con la subida media de los convenios en este país, pues viene a ser más o menos la misma, pero con una coma desplazada. En este caso, la subida del alcalde está un punto más a la derecha. Las pensiones subieron un 1,6%, excepto las mínimas, que suben un 3%. Y buscando incluso otras comparativas, por ejemplo, hasta la Casa Real tiene una subida en sus asignaciones este año de un 1,41%. Sí es cierto que esta mañana nos despertamos con una noticia en la que Hacienda le compraba un automóvil nuevo a la Casa Real por un valor de 454.000 euros, algo que evidentemente rechazamos y que aprovechamos para hacer público en este pleno. Bien, únicamente para encontrar subidas similares a las que está planteando ahora el equipo de gobierno del 18% para el sueldo del señor alcalde, tenemos que ir a las subidas de los presidentes del Banco Central Europeo, que sí son subidas que van en torno al 18%. Hombre, entendemos que el señor alcalde viene de una cuestión de economía y además es algo de lo que siempre presume, ¿no? De ser conocedor de la economía y de cómo va la economía del ayuntamiento. Quizás por eso también el apego a lo de los presidentes del Banco Central Europeo. Pero como yo vengo de hostelería, me gustaría, como somos mundos diferentes, me gustaría también vincularlo a lo que hay de realidad en hostelería, donde esta misma mañana yo recibía un correo, voy a decir de INDE, donde hay anuncios de hostelería. Luego, si alguien lo quiere ver, puede venir por aquí. Urge camarero en el restaurante Casa Eleuterio en Cáceres, donde el sueldo que le ofrecen es de 800 a 1.000 euros al mes. Un sueldo un poco más elevado y mejor, camarero en un hotel de 5 estrellas en Pueblo Astur, en un resort en Cofiño, Asturias, que le ofrecen 1.200, 1.300 al mes. Para no hablar solo de hostelería, también hay un anuncio, por ejemplo, que se ofrece a un panadero de un sueldo de 10.000 a 14.000 euros al año, evidentemente con las pagas prorrateadas. No podría ser de otra forma, trabajando con un día de descanso y trabajando, pues, quiero temer que por encima de las 8 horas de jornada laboral. Yo realmente en este municipio conozco más hosteleros y panaderos que alcaldes. Alcaldes solamente conozco uno, hosteleros y panaderos, que es la realidad, que vivo en el día a día, conozco más. Por eso no estamos en contra de que se pueda subir el sueldo, pero sí entendíamos que tiene que hacerse una subida más razonable y sobre todo vinculada al IPC. Con el sueldo que se plantea en el señor alcalde, pues bueno, podríamos, que son 6.500 euros al año, podríamos mantener lo que es los ascensores que van a unir La Estrada con Las Vegas. O podríamos, solamente con la subida mensual, pagar un salario social. Respecto a la creación de una nueva liberación,
no tenemos ningún problema en una liberación. Entendemos que además 2 liberaciones son ajustadas a la realidad de un municipio como Corbera, que tampoco no es un municipio grande como Oviedo, Gijón, etcétera, pero tampoco es un municipio de los pequeños. 2 liberaciones nos parece algo razonable y no tendríamos ningún problema. Si bien entendemos que el salario quizás debería estar más ajustado a la realidad corberana. Sí es cierto que es un salario, porque además, bueno, yo no voy a tener la osadía de decir lo que dijo la persona que me antecedió ocupando esta silla, de decir que, o de insinuar que conocía más allá al alcalde en cuestiones personales fuera de las políticas. Yo no voy a tener esa osadía, pero sí es cierto que, bueno, también ya nos vamos conociendo. Y entonces, en ese sentido, sé que seguramente sacará a relucir los 3 salarios mínimos, que es lo que planteamos desde Podemos en nuestro código ético. Y es cierto que en este caso el sueldo que se vincula a la concejal de Hacienda estaría por debajo de los 3 salarios mínimos. Bien, lo que planteamos en nuestro código ético es que se pueda cobrar 3 salarios mínimos. Lo que no decimos es que se tenga que ir al tope. Y además estos salarios mínimos son igual para toda España. Entendemos que no es lo mismo un ayuntamiento como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera, que un ayuntamiento como Corbera. Por lo tanto, entendemos que se podría ajustar más ese salario. Cuando sacaba la noticia en prensa, se decía que este salario iba vinculado un poco a las retribuciones que estaba percibiendo en su actual puesto de trabajo. Es una argumentación válida y entendemos que corresponde. Por venir a la política nadie tiene por qué perder dinero. Lo que sí nos damos las gracias es de que el alcalde no haya metido la lista a Messi, porque si tuviésemos que pagar a coste de lo que está ganando actualmente, igual teníamos que venir todos los corberanos y corberanas a tener dinero todos los meses para que pudiese cobrar el sueldo. Bien. Y también en esa misma argumentación que salía en el periódico, el señor alcalde decía que una de las primeras medidas que él tomó cuando tomó posesión del cargo es rebajarse el sueldo exactamente en 12.000 euros. Bien, yo creo que la pregunta es ¿por qué se bajó usted el sueldo en 12.000 euros? ¿Cambiaron radicalmente las circunstancias económicas que motivaron esa bajada? ¿Está usted seguro de que esas circunstancias económicas no van a volver? Yo creo que esas son las preguntas que nos debemos hacer. Cuando usted se bajó el sueldo, bien hecho desde nuestro punto de vista, usted explicaba que era un poco en relación a la situación que se está viviendo por la crisis económica, etcétera. Yo creo que ese fantasma de la crisis económica, por desgracia, no está despejado. Otra cosa es el criterio que tengamos y la discusión política que tengamos sobre la crisis económica, que evidentemente ya lo hemos tenido en otras ocasiones y decimos que no fue una crisis económica, sino fue más bien una estafa y que fue una forma de vendernos y de acabar con recortes en lo laboral y en lo social que se hace desde instituciones de una forma planificada y se hace además para precisamente ahondar en eso. Pero no fue una crisis económica, sino que fue más bien una estafa política vinculada a lo económico. Bien. También usted habla de que se baja, evidentemente, el sueldo respecto a gobiernos anteriores. Hombre, en este ayuntamiento llegamos a tener gobiernos donde existían 4 liberaciones, algo que entendemos que fue un error. Me corrige el señor alcalde y me habla de 5 con la mano. Eso entiendo, supongo que no estará hablando de fútbol, de goles. O sea que me dice que llegó a haber 5 liberaciones, más a mi favor. Y por eso entendemos que 2 liberaciones es algo razonable. De hecho, un alcalde de este ayuntamiento, y no me gusta mentar a personas ya fallecidas, pero la realidad es esa, un alcalde de este ayuntamiento, Severino Zapico, al cual lo personal quiero expresar todo mi respeto, pero en la calle sí que había chascarrillos y había gente que le llamaba Severino se hace rico en vez de Severino Zapico, porque ostentaba la desgracia de estar en el ranking de alcaldes que más cobraban de Asturias, incluso a la altura de alcaldes como el de Oviedo o Gijón, incluso por encima de alguno de estos ayuntamientos. Creemos que eso es una mala noticia y creemos que eso no es la senda que debe haber. Sabemos que estamos lejos de esa senda, sabemos que no está ahí, pero una recomendación que le hacemos al señor alcalde: apártese de esa senda, por raciocinio, tenga prudencia y sobre todo no cometa los errores del pasado que cometieron otras personas de su propio partido en este mismo pleno. Tiene la palabra Unidad. Gracias. En primer lugar, sí que queríamos manifestar que en la reunión que tuvimos con el portavoz del Partido Socialista sí se nos informó de otras cuestiones, pero de este punto concretamente no. Y es algo que sí que echamos en falta en esa reunión,
porque parece como que no se confiara en la oposición, así como se consultó el resto de cuestiones, la cuestión económica. Todavía no se sabía la cuestión, bueno, nos podrían haber consultado antes. ¿Por qué? Porque realmente, y es una queja que desde este grupo venimos haciendo reiteradamente, como concejales que somos parte de esta corporación y concejalas, nos enteramos muchas veces antes de los propios expedientes administrativos por la prensa que a través de los cauces oficiales. ¿Por qué? Porque se nos convoca al pleno a las 2:30 de la tarde, 2:30. Si quieres venir a consultar los expedientes, entre que te desplazas, sales de tu trabajo, vienes, el ayuntamiento está cerrado y entonces hasta al día siguiente a las 6 de la mañana en el periódico no puedes ver estas cuestiones. Y es algo que sí que ya he reclamado muchas veces y seguiré reclamando. En cuanto a las liberaciones, entendemos que 2 liberaciones, el mandato pasado empezamos con liberación y media, este año son dos liberaciones, no vamos a entrar a cuestionar porque entendemos también que la labor ejecutiva, en este caso el Gobierno, también responde a su necesidad, a su control y a su funcionamiento. Quizás también tengan otras personas que por sus situaciones personales puedan aportar más sin necesidad de estar liberados, entonces ahí no vamos a entrar en ningún caso. Sobre el tema de las dietas de las corporaciones, que en ningún caso son salarios, sino son compensaciones por el tiempo que venimos a realizar aquí una actividad, que es una actividad pública y es una actividad que hay que reivindicar como algo de lo que sentirse orgulloso y no criminalizar. Sí que queremos queremos manifestar que ya en el mandato pasado se intentó hacer una subida de dietas, una subida que nosotros no compartimos por las formas en las que se llevaron a cabo. Dejando de lado que no se nos comentó en la reunión, sí que nos parece más honrado hacerlo públicamente, sin como se planteó en el anterior mandato, esta subida de dietas, que tampoco nos parece muy desproporcionada, aunque sí es casi hasta el doble, más o menos, un poco, de lo que veníamos pues percibiendo hasta ahora. Pero bueno, tampoco tenemos grandes contradicciones en este tema. ¿Por qué también? Porque nosotras, sí que es verdad, bueno, ahora somos una concejala sola, en el anterior mandato éramos 2 concejales, nosotros sí que utilizamos, y no tenemos ningún problema, las dietas que percibimos, las ahorramos y las utilizamos para nuestra actividad política, para los panfletos, para los revistines, para los boletines, para informar también a la población de lo que hacemos o de lo que queremos que es público y notorio, que deba ser conocido por todos, y también para esa actividad política que comentaba el anterior concejal de, bueno, pues tener que consultar con algún abogado, tener que trabajar de alguna forma. ¿Por qué? Porque sí que es verdad, y aquí estamos de acuerdo, en que los 90 euros por grupo, por concejal, son insuficientes a la hora de realizar una labor política. Estos gastos son unos gastos que están tasados, que están controlados, fiscalizados por la intervención de este ayuntamiento, y por lo tanto sí que creemos que se podría haber subido quizás más la asignación a los grupos para su trabajo político, que al final es lo que nos interesa, y no subir en este caso tanto las dietas, porque nos parece mucho más provechoso a la hora de trabajar esa asignación. Pero bueno, dicho esto, no tenemos nada más. Partido Popular. Sí. Bueno, nosotros no sabemos, yo no pregunté ni lo que se cobraba antes. Suena muy mal la subida de 6.000 euros de sueldo, pero yo a mi empresa, por ejemplo, si sube el sueldo a alguien, supongo que es por hacerlo bien. Entonces hay que demostrarlo. Vamos a votar con la abstención. Sin querer agotar un turno y solo un matiz, por una cuestión que no nos dio tiempo a incluirlo, pero lo llevaremos en el pleno de julio, hay otra retribución, asignación, indemnización, porque como bien decía la concejala de Izquierda Unida, excepto los que cobramos por dedicación exclusiva, lo demás no hay una asignación fija, es una indemnización por asistencia, que el que no viene no cobra. Que eso también hay que decirlo, tanto de la oposición como del Gobierno. Hay una cantidad fija, que son de 72 euros al mes, que nosotros en el pleno del mes de julio, en el pleno ordinario del mes de julio, queremos actualizar al alza, y eso, pues fíjese, viene yo creo que incluso a cubrir con las expectativas o con lo que ustedes planteaban, porque eso será una actualización al alza
por concejal, y los grupos de la corporación que no están en el gobierno tienen un único concejal y se verán también ahí actualizada esa asignación. ¿De acuerdo? Solo ese matiz, que es algo que no nos dio tiempo a meter en este pleno, y lo meteremos en el siguiente. Tiene la palabra el portavoz. Sí, bueno, voy a comenzar por lo que acababais de comentar. Las dietas, como podéis apreciar, es una actualización a las anteriores, ¿no? Como sabéis, los técnicos cobraban pues lo que vamos a cobrar ahora mismo nosotros si se aprueba esta propuesta. Estamos actualizándolo porque llevan congeladas pues unos, no sé cuántos años, pero unos cuantos. Respecto a las liberaciones, pues como ya se ha comentado aquí, podríamos tener hasta 7 liberaciones. Hemos decidido tener 2 liberaciones con sueldos similares. Quiero recordar que la compañera que va a estar liberada va a tener un sueldo similar como su trabajo de trabajadora pública, y que va a dejar de percibir pues las dietas que el resto de concejales aquí vamos a percibir. También quiero dejar claro que los máximos beneficiados de esto vais a ser los grupos como Somos, PP, Izquierda Unida, porque vais a estar en las 3 comisiones. Hay 11 concejales que no van a percibir la misma cuantía que van a percibir ustedes si asisten a todos los plenos. Por eso quizás ahí pueda estar el incremento que piden ustedes para la subvención de grupo. Por otro lado, hay argumentos suficientes para acreditar que se tenga que actualizar el sueldo del alcalde. Como sabéis, el alcalde cuando llegó a este gobierno se bajó 12.000 euros respecto al alcalde anterior, que por cierto ese sueldo se estableció con Izquierda Unida y que lo apoyó, y yo entiendo que no tiene ningún problema Izquierda Unida, pero otras personas que están en otros grupos estaban allí, me imagino que lo verían bien. Ahora mismo no se iguala a esa misma cuantía, sino se incrementan 6.000 euros. Pero no obstante, a mí me gustó la argumentación que daba usted acerca de lo de la propuesta de un panadero, de un camarero. ¿Cuánto cobra una persona de confianza de un grupo político en la Junta Electoral? Yo quisiera saberlo, porque igual es lo mismo que un panadero, que es igual que un carnicero, que es igual que ese tipo de cosas. Pero vamos a hablar en serio y vamos a dejar las cosas claras. El ser alcalde representa pues una responsabilidad, representa 24 horas diarias, representa una serie de cosas que en otros oficios que son honrados y que son muy dignos no tienes que adquirir. Pero no obstante, también existe la realidad, y es que estamos a deuda cero. Es que cuando el señor alcalde se redució en 12.000 euros el sueldo, estaba este ayuntamiento pagando 1.700 euros diarios de intereses a los bancos. Es que ahora no pagamos un solo euro a los bancos. Es que ahora tenemos un montón de proyectos que requieren de personal que esté aquí y que esté coordinando pues las labores de gobierno. Por eso creemos que esta actualización de las dietas y la actualización del sueldo del alcalde, pues creemos que es lo más justo y lo más correcto respecto al panorama que estamos viendo en otros ayuntamientos. Si quieren comparativas, pues lo tienen muy fácil. Cojan ayuntamientos pues que tengan la proporción de habitantes, nosotros somos el 9º. Cojan otros ayuntamientos que tengan los mismos habitantes y la situación que tenemos económica, y valoren lo que a ustedes les parece desorbitado. Nada más. Un segundo turno de intervenciones. ¿Alguien quiere hacer uso del mismo? Somos. Bien, yo al inicio de la intervención decía que no nos parecía mal el tema de la subida, sino que nos parecía mal la proporción de la subida. Sí es cierto que lo que dice, hay que reconocer, lo que dice el portavoz ahora mismo del Partido Socialista, que en comparación con otros ayuntamientos no es algo desorbitado y es algo incluso por debajo de otros ayuntamientos. Eso es cierto y así lo reconocemos. Pero esta subida es una subida que ustedes también tendrán que reconocer que es elevada respecto a otros ayuntamientos. ¿Por qué está más baja? Puede ser. ¿Pero por qué estaba más baja?
Bien, me hacía una pregunta directa, que ¿cuánto cobra una persona de confianza? Decía usted en la Junta Electoral, entiendo que querrá decir en la Junta del Principado, me entiendo que fue un lapsus, nos pasa a todos, a mí también pasa. Bien, le puedo decir, le puedo contestar perfectamente, en el caso del Partido Socialista por encima de los 3.000 euros, en el caso del Grupo Parlamentario de Podemos, como nosotros dividimos las plazas para que estén trabajando más personas, pues andan cobrando sobre los 1.500, anda por abajo. Pero bueno, ya tiene usted la respuesta que quería. No está en los 2.800 que va a cobrar el actual. Pero de todas formas, y ya que usted me hace esta pregunta, y voy a hacer la coletilla que se hace en todas las tertulias y que se utiliza mucho, le agradezco mucho que me haga esta pregunta porque me va a permitir poder explicarle otra cosa. Todos aquellos cargos públicos de la organización a la que represento que están por encima de los 3 salarios mínimos, y todos, porque en algunos casos les obligan a cobrarlos, no tienes la fórmula de renunciar a esos sueldos en la Junta General del Principado y en algunos otros parlamentos, y todos aquellos que están por debajo, hacemos donaciones al partido. Y usted sabe que, por ejemplo, en el momento, y si usted lo decía por mí, que también podría hacer otra coletilla, y permítame la ironía y la gracia, ¿no?, de qué ataque más gratuito. O sea, si usted lo decía personalmente por mí, le diré que desde el momento en el que yo estoy cobrando de mi organización, estoy liberado por mi organización, usted sabe que metí un escrito en el registro de este ayuntamiento renunciando a cobrar cualquier tipo de dinero, sea en el concepto que sea, de este ayuntamiento. Si usted quiere ver la verdad, tendrá que reconocer que esto es así. Bien, creo que esos ejemplos también nos ponen a cada uno en nuestro sitio. Y lo que le daba las gracias por permitírmelo es porque esas donaciones que hacen los miembros de mi partido, entendemos que es dinero que no es nuestro, entendemos que es dinero de la sociedad asturiana, y lo trasladamos a un proyecto que se llama Proyecto Asturias, a través del cual sale una serie de subvenciones todos los años. En concreto, en estos 4 años fue del orden de los 250.000 euros, no llegó, pero del orden de los 250.000 euros, que trasladamos a asociaciones de toda Asturias, donde varias asociaciones, incluso de Corbera, pudieron concurrir a ellas, un mecanismo de votación, porque entendíamos que ese dinero que no era nuestro, que no era de los políticos, había que devolverlo a la sociedad, frente a otros partidos, creo que es el caso del suyo, que utilizan ese dinero para financiar estructura orgánica del partido, o que utilizan ese dinero para liberar más cargos internamente dentro de su partido. Nosotros lo que hacemos es devolverlo a la sociedad a través de estas asociaciones, algo que nos sentimos muy orgullosos, y le agradezco que me lo haya podido que gracias a su pregunta ya ha podido explicarlo aquí en el Pleno. ¿Está? ¿Tiene la palabra Izquierda Unida? No. Partido Popular. ¿No quieren? Cierra el Grupo Socialista. Bueno, respecto a esto que comenta el portavoz de Podemos, sí, era la Junta del Principado. Bueno, por lo menos sabemos que cobra 1.000 euros más que el camarero de Cáceres. Pero bueno, a lo que queríamos ir, me parece un poco falta de rigor decir que el Partido Socialista pues libera a personas para cargos orgánicos cuando lo hacen el resto de organizaciones también. Entonces quisiera seguir y argumentar pues esta actualización, ¿no? Me gustaría que quedase clara la comparativa de que esto que presentamos aquí es mucho más barato que lo que se ha vivido en este ayuntamiento años atrás, ¿no? Por ejemplo, cuando gobernábamos con Izquierda Unida, pues al año vamos a ahorrar 200.000 euros. Cuando gobernaba el PP y la USPC, a la legislatura. Cuando gobernaba el PP y la USPC, se ahorrará en esta legislatura 550.000 euros. ¿Qué quiere decir? Que respecto al gobierno de Izquierda Unida vamos a ahorrar 164 euros al día. Que cuando gobernaba USPC y PP se ahorraban 377 euros al día. Esto es revertir el dinero del ayuntamiento en la gente. Pero bueno, si queremos hacer demagogia y queremos decir la realidad que no es la que ustedes cuentan, pues esto está. Vamos a actualizar las dietas, que ustedes van a tener un incremento respecto a la legislatura anterior, van a cobrar más, aunque la donen, aunque hagan lo que tengan que hacer o que crean conveniente, pero ustedes van a cobrar más que 10 concejales del gobierno. Esta es la propuesta que traemos a pleno y pedimos aprobar. Por alusiones.
Sí, tiene la palabra, si quiere, por alusiones, breve. Sí, muy breve. Es que decía que un camarero de Cáceres va a cobrar 1.000 euros más de lo que yo cobro. Decirle dos cosas. Primero, que era de Cáceres, Asturias, no de Cáceres. Igual vocalicé mal. Y lo segundo, yo no estoy cobrando por la Junta General del Principado. Y no cobro esa cantidad, por cierto. Cobro bastante menos. Pues ustedes lo que lo firmó. Bueno, ¿quiere decir algo por alusiones? No. Bueno, pues yo sí quiero decirle algo. Yo para presumir no estoy, ya se ve que no estoy mucho para presumir. Lo que sí estoy es para decir la verdad. Y a mí no me gusta presumir de nada, pero sí me gusta decir la verdad de este ayuntamiento. Y la verdad es que cuando yo entré a este ayuntamiento a gobernar tenía 3 millones de deuda y ahora tiene 0 deudas. Cuando yo entré en este ayuntamiento había 900.000 euros de facturas sin pagar en los cajones y ahora pagamos a 18-20 días. Cuando yo entré en este ayuntamiento el presupuesto estaba prorrogado y a los pocos meses el Tribunal Superior de Justicia lo anuló y lo declaró nulo y ahora aprobamos los presupuestos en el último trimestre del año para que entre en funcionamiento en el primer día hábil del ejercicio siguiente. Cuando yo entré en este ayuntamiento se pagaba a más de 2 meses, ahora se paga a 18-20 días. Y eso yo creo que no es presumir, eso es decir la realidad, porque entre otras cosas son los datos que me pasan del área económica y del área jurídica. Yo no sé lo que usted se sentirá de cerca o de lejos del Banco Central. Yo sí sé de dónde vengo y de dónde me siento cerca y sé mis orígenes, porque también los dije aquí en este pleno y estoy muy orgulloso de ello, de ser hijo de un soldador que se ganó la vida soldando las cubas que ahora Alcoa quiere cerrar y ser hijo de una ama de casa que trabaja por partida doble en su casa y que todavía presta los servicios en casa de otra persona, y lo digo con orgullo. Y el hijo de un soldador y el hijo de una ama de casa puede ser alcalde del 9º Ayuntamiento de Asturias, y lo digo con orgullo. Eso son mis orígenes y eso es de donde está cerca este alcalde. ¿Votos a favor de esta propuesta de retribuciones? 14. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? 2. Bien, el punto número 12, propuesta de alcaldía sobre creación de Junta de Portavoces. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Esta propuesta viene a trasladar pues, la creación de la Junta de Portavoces, no es más que eso. Bien, ¿alguien tiene algo que decir? ¿Somos? No. ¿Izquierda Unida? Sí, bueno, nosotras queríamos manifestar que este mandato pasado sí que hemos vivido muchas juntas de portavoces que a veces no sabíamos si eran juntas o no. Entonces entendemos que ya que se crea la figura, sí que nos gustaría que se fueran convocadas de manera orgánica, en tiempo y forma, con orden del día, con actas, porque muchas veces comentábamos cosas en las juntas, bueno, en juntas de portavoces extraoficiales, o como así se podía llegar a interpretar, y que luego veníamos a los plenos o a las comisiones informativas y teníamos encontronazos entre distintos grupos por lo que se había dicho o no se había dicho en esas juntas. Entonces sí que me gustaría que pero a un título meramente de ruego, que en todas las juntas sí que se pudiera, bueno, pues se levante acta y que se facilite a la oposición. Nada más. Partido Popular. Oye, un matiz, y yo creo que hay actas en las juntas de portavoces, y si no las hay, oye, tiene que haberlas. Y respecto a la premura, es que precisamente nos queremos dotar de este instrumento para no esperar 15 días para que haya una comisión informativa o un pleno e informar a los grupos de algún asunto que sea extraordinario. Eso es lo que nos permite la Junta de Portavoces. Si hoy no hubiera pleno y el martes que viene hubiera comisión informativa, por ejemplo, y mañana surgiese algo de importancia, pues se espera el martes a comunicarlo. Pero si tenemos que esperar 2 semanas por una comisión informativa, es cuando convocamos las juntas de portavoces. Y sí es cierto que cuando convocamos ya decimos directamente el asunto, porque suele ser 1 o a lo sumo 2 asuntos que originan esa convocatoria, y el acta pues se tendrá que hacer, que yo creo que se hace. Una matización es que igual me expliqué yo mal, que hay veces que nos hemos reunido de manera extraordinaria, extraoficial, sin que sea convocado formalmente, sí, y que luego eso ha dado lugar a malentendidos. Yo creo que ninguno en este caso por parte de mi grupo, pero yo sí que los he vivido después en comisiones o en plenos de tú has dicho, yo he dicho, que hemos dicho. Entonces sí que pediría que todas las reuniones que se tengan entre los grupos entre los distintos grupos de este pleno, que sí que esté presente el funcionario o funcionaria correspondiente para levantar acta, precisamente para evitar esas cuestiones, nada más. Muy bien. ¿Quieres decir algo? No. ¿Votos a favor de esta propuesta? Unanimidad. Muy bien.
Pues buenos días a todos y a todas, señores.